Listo. Entonces vamos con nuestra presentación del día de hoy. Como siempre, pues siempre se pide por favor silenciar el micrófono, apagar las cámaras, porque pues, nos ayuda mucho para que nuestra conexión no se nos quede como tan lenta. Bienvenidos aprendices de la fase, bienvenidos aprendices. Profe, no se le escucha. No hay audio, instructora. Por favor, necesito que por favor me colaboren. Hay alguien que cuando estoy hablando no sé por qué me desactiva el micrófono. Entonces sí necesito que por favor me colaboren para que así la sesión pues sea una muy buena sesión y ustedes tengan una excelente grabación. Entonces por favor, la persona que me esté desactivando el micrófono pues le agradezco que nos colabore. Bueno, gracias. Entonces voy a volver a compartir la presentación. En el momento que ustedes dejen de escuchar la presentación, entonces por favor me confirman. Bueno, entonces como les mencionaba hace un momento, bienvenidos aprendices de la ficha 2758-331, 2758-329, 2758-330. Bueno, entonces recordemos que nos encontramos en la fase de análisis, etapa del proyecto 2, especificar el modelo conceptual y estructural de la propuesta técnica del proyecto de software. Dentro de las actividades que nosotros vamos a desarrollar para esta semana, son dos, son diagramas de casos de uso, porque en la anterior sesión ya miramos la parte de especificación de requerimientos con sus casos de uso. Ahora vamos a mirar lo que son los tipos de diagramas y los diagramas de casos de usos, y vamos a realizar un mapa conceptual sobre la validación de documentos. Estas dos evidencias de desempeño que acabamos de mencionar se encuentran dentro de la evidencia de conocimiento, modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos y verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos. Y está dentro de las actividades de aprendizaje elaborar diagramas y documentos de casos de uso e historias de usuario de acuerdo con el refinamiento de requisitos. Y la actividad de aprendizaje, validar artefactos de análisis generados. Bueno, entonces vamos hacia el tema del día de hoy, que es diagramas de actividades. Bueno, antes de iniciar con nuestro tema, recordemos que se debía también realizar una participación en el foro, ¿cierto? Y en la participación en el foro nosotros teníamos que mencionar cuáles son los tipos de diagramas de UML. También podríamos mencionar cuáles son los elementos del diagrama de UML. Todo lo que vamos a mirar el día de hoy nos ayuda para hacer la participación en el foro temático para las personas que de pronto aún no hayan realizado el foro. Bueno, antes de ir a la temática como tal, recordemos, ¿quién me recuerda qué decíamos que era UML? ¿Que para qué nos servía la herramienta UML? ¿Alguien me recuerda? El UML nos sirve como un lenguaje simplificado modelado para los casos de uso. Básicamente se aplica ya para poder tener un enfoque más directo sobre el desarrollo del software. Exacto. Gracias. Bueno, como tenemos claro nuestro concepto de ML, ahora sí vamos al tema del día de hoy, diagramas de actividades. ¿Qué es un diagrama de actividades? Un diagrama de actividades, estos diagramas de actividades son de comportamiento, se utilizan para representar una secuencia de actividades. Explican el flujo de operaciones desde el punto que inicia hasta el punto final, definiendo una variedad de caminos de decisiones en el desarrollo de elementos que abarca una actividad.
Esta definición nos la dio el señor Book en el año 1994. Los diagramas de actividades permiten visualizar un caso de uso específico a nivel más preciso, ilustrando el flujo de actividades definidas en un sistema. Ahora, ¿qué es un diagrama UML? Un diagrama UML es una forma de visualizar sistemas y software utilizando el lenguaje unificado de modelado UML. Los diagramas UML también se utilizan para modelar flujos de trabajo y procesos empresariales. Bueno, dentro de las ventajas que nosotros encontramos al utilizar el diagrama UML, encontramos que facilita la comprensión de ideas y sistemas complejos, que convierte el código complejo en un diagrama visual, que mantiene a todo el mundo en la misma página, que permite a los... Por favor, silenciamos. Nos colaboran con los micrófonos. Bueno, vamos aquí a silenciar los micrófonos. Gracias, gracias, ya quedó silenciado. Entonces continuamos. Entonces decíamos en las ventajas. Dentro de las ventajas decíamos que facilita la comprensión de ideas y sistemas complejos, convierte el código complejo en un diagrama visual, mantiene a todo el mundo en la misma página, permite a los desarrolladores ver la imagen global de un sistema, ayuda a los no programadores a entender los procesos y funcionalidades del software y utiliza una notación común que significa que cualquier programador puede entenderlo. Entonces, estas serían como las ventajas de un diagrama, de las ventajas de utilizar los diagramas UML. Y dentro de los beneficios, ¿cuáles son los beneficios que nos aportan? Permite explicar la lógica de un algoritmo, representa cada uno de los procesos realizados en los diseños de casos de uso UML y permite instruir un proceso entre el sistema y los usuarios y el flujo de trabajo o negocios. Además, permite dar claridad, optimizando y facilitando los casos de usos complejos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de diagramas UML? Dentro de los tipos de diagramas encontramos los diagramas estructurales y los diagramas de comportamiento. Los diagramas estructurales representan los componentes que forman un sistema y la relación entre dichos componentes, y estos diagramas muestran los aspectos estáticos de un sistema. Los diagramas de comportamiento representan lo que ocurre dentro de un sistema, muestra cómo interactúan todos los componentes entre sí y con otros sistemas o usuarios. Dentro de los tipos de diagramas estructurales encontramos el diagrama de clase, el diagrama de paquete, el diagrama de objetos, el diagrama de componentes, el diagrama de estructura compuesta y el diagrama de despliegue. A medida de que nosotros vamos avanzando en nuestras sesiones sincrónicas, vamos a ir mirando cada uno de estos diagramas. Al igual ustedes también los van a ir realizando en su debido momento. Ahora, dentro de los diagramas de comportamiento encontramos el diagrama de actividades, el diagrama de secuencia, el diagrama de comunicación, el diagrama de interacción, el diagrama de temporalización y el diagrama de caso de uso. Como les menciono, a medida que se va avanzando, ustedes van a ir identificando en qué momento utilizan cada uno de estos diagramas. Bueno, vamos a observar un video corto que nos ayuda a aterrizar cada uno de estos diagramas que nosotros acabamos de mencionar. Nos ayuda a aterrizar el concepto. Bienvenidos a Ingenioteca.
Durante este video estaremos tratando la clasificación de diagramas y modelos UML. Seguramente una de tus grandes incertidumbres sea ¿cuántos diagramas y modelos UML requiero hacer para que mi sistema sea de calidad? Bueno, quiero comentarte en primeros términos es que existen actualmente muchos diagramas y también modelos, pero no necesariamente todos ellos se requieren aplicar en un solo proyecto. La realidad es que vas a decidir de acuerdo a las necesidades que tenga ese sistema o ese proyecto. Particularmente quiero decirte que UML se implementó recientemente, no han pasado muchos años la realidad. Básicamente a partir de los años 90 fue cuando, gracias a estas tres personas, Grady, Ivar y James, comenzaron a implementar las reglas básicas para poder visualizar, construir y documentar sistemas y que estos fueran con la mayor calidad posible y sobre todo trajeran múltiples beneficios tanto para el cliente como para el equipo técnico que desarrollaba esos productos o esos software. Particularmente quiero decirte que dentro de UML, hasta la versión actual, existen por lo menos 3 clasificaciones básicas. Y entre esas 3 clasificaciones existen múltiples diagramas y modelos. La primera clasificación que tenemos son los diagramas estructurales. Estos diagramas estructurales se focalizan en la cuestión estática que van a tener el sistema. Es decir, en definir los niveles de abstracción, implementación, igualdad o jerarquía de componentes e interacción que van a tener entre sí. Muy posiblemente tú veas que existen todos estos diagramas, pero como te digo, no necesariamente todos ellos se van a aplicar. Igual, poco a poco, durante el curso te iré explicando para qué va a servir un diagrama de clases, un diagrama de componentes, de despliegue, de objetos, de paquetes, de estructura compuesta. Sin embargo, de momento quiero que te focalices en que existen por lo menos estos diagramas estructurales y que te van a ayudar justamente a definir la estructura que va a tener tu sistema, a determinar cuáles son los niveles de entidades que van a tener, los atributos, quizás la interacción que van a tener entre sí cada uno de estos elementos. Por otro lado, también te quiero comentar que existen diagramas de comportamiento. Y en este caso, estos diagramas, lo mismo sucede con los diagramas estructurales. No necesariamente tienes que desarrollarlos todos en un proyecto. En el caso de estos diagramas de comportamiento, lo que se focaliza es en la cuestión dinámica. Es decir, lo que verifica muy bien esto son los cambios que tiene un sistema durante su proceso de funcionamiento. Es saber qué eventos se van a ejecutar, se focalizan en determinar qué debe de ocurrir en el sistema cuando suceda un evento, una situación, una acción quizás de un usuario. Por ejemplo, entre la clasificación básica que hasta la actualidad existe, tenemos los diagramas de casos de uso, diagramas de actividades, de estado, de interacción, diagramas de secuencia, diagramas de comunicación, de tiempo global de interacciones. Como puedes observar, son muchísimos. Y si en dado caso tú tienes pensado que en un desarrollo de software tienes que hacer cada uno de ellos, pues te quiero comentar que no, porque quizás puede llegar a ser sumamente tardado el que te pongas a diseñar cada uno de ellos y puede ser redundante en algunos casos. Por eso, uno de los primeros diagramas que normalmente se comienzan a crear son los diagramas de casos de uso. Normalmente en estos diagramas de casos de uso te focalizas a nivel de actores, o es decir, usuarios que van a estar en tu sistema, así como las funcionalidades que van a estar disponibles para cada uno de sus usuarios. Sin embargo, conforme vas analizando lo que es la problemática que tiene tu cliente, tú vas justamente detallando por medio de diagramas de actividades o quizás diagramas de secuencia el funcionamiento que va teniendo ese sistema. Por otro lado, va a existir una tercera clasificación y esta clasificación se refiere a los modelos de bases de datos. Aquí específicamente, normalmente los modelos de bases de datos se focalizan en la programación orientada a objetos, es decir, aquellas bases de datos donde se aplique una programación de este tipo. ¿Por qué situación? Bueno, porque en el caso de UML no tiene especificaciones de datos, pero sí tiene diagramas
que te ayuden a comprender las interacciones que va a tener tu base de datos utilizando un lenguaje de programación. Por ejemplo, entre esta clasificación tenemos un modelo jerárquico, un modelo de red, un modelo justamente orientado a objetos, el modelo relacional, que te va a ayudar a generar tu base de datos o tus tablas, un modelo de entidad-relación, un modelo de documento, un modelo de entidad-atributo alta. Entonces, de igual manera, cuando tú estás viendo los modelos de bases de datos, va a depender mucho si vas a trabajar con un modelo de base de datos relacional o no relacional. En este caso específico, tú podrías decir que cuando vas a trabajar con una base de datos del tipo relacional, es muy común que utilices un modelo entidad-relación y un modelo relacional, justamente en esos procesos. Sin embargo, el resto los omites. Por otro lado, si tú vas a trabajar, por ejemplo, con una base de datos no relacional, es muy común que te enfoques en realizar un modelo de documento, donde omites el resto de los modelos. Por eso te comentaba que no necesariamente todos los modelos los aplicas al mismo tiempo. Y esto va a ocurrir al momento que trabajes con diagramas de comportamiento, diagramas estructurales, así como los modelos de bases de datos. Como puedes observar, existen distintos niveles. Cuando estamos hablando de diagramas estructurales y diagramas de comportamiento, nos enfocamos en el sistema, en el software que se va a desarrollar. Sin embargo, cuando ya nos vamos a nivel de modelos, estamos hablando justamente en el gestionamiento de los datos. Ese es otro nivel donde actúan justamente los gestores o los motores de bases de datos. Entonces, aquí lo que más me interesa es que conozcas la clasificación que hasta el momento existe en cuanto a diagramas y modelos de UML. Listo, entonces pensaría que nos quedó claro, ¿cierto? Aparte de ello, yo les voy a entregar a ustedes un material que es una página que me gustó mucho, donde también nos explica de una forma más detallada lo que les acabo de explicar, que es UML, las ventajas, los tipos de diagramas, con sus respectivas explicaciones. Esta información nos va a servir mucho para las personas que aún no han realizado la participación en el foro temático, en el foro de UML, entonces pueden retomar la información de esta página. ¿Listo? Esta información yo se las paso en el paso a paso que siempre les comparto después de cada sesión. ¿Hasta ahí es claro, compañeros? No. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces continuamos con nuestra presentación. ¿En qué momento nosotros vamos a utilizar un diagrama OLM? El diagrama lo vamos a utilizar principalmente en el proceso de desarrollo de software y en el análisis del software existente, o sea, en este momento, aunque son útiles para visualizar cualquier tipo de sistema complejo. Para nosotros realizar el diagrama existen unos elementos para realizar el diagrama de actividades. ¿Cuáles son esos elementos? Si alguien ya realizó la participación en el foro temático, ¿me puede ayudar con cuáles son los elementos? Bueno, entonces voy a mencionar cuáles son los elementos. Dentro de los elementos iniciamos con, primero, la actividad, la cual está representada, la vamos a representar a través de un cuadrado. Una actividad es la descripción o el detalle de una secuencia de conductas parametrizadas y se simboliza con un flujo de acciones ordenadas. Ahorita solamente los vamos a mencionar los elementos y más adelante vamos a mirar ejemplos. Ejemplos en qué momento nosotros podemos utilizar los elementos para poder crear nuestro diagrama de actividades. El flujo entre actividades. Este permite realizar los enlaces entre objetos y nodos de una actividad. Estos flujos se agregan desde el objeto y los flujos de control, que serían estas, lo que son estas flechitas, y este romboide que es de toma de decisiones. El nodo inicial.
Como su nombre lo dice, el nodo inicial se encarga de empezar el flujo. Cuando se llama a una actividad por cada diagrama existente, un solo nodo inicia, el cual se representa con un círculo pequeño, de esta forma. Bueno, ahora sí, y nos vamos con el nodo final. También es un nodo de control final y su función es detener todos los flujos de una actividad. En una actividad pueden existir más de un nodo final. Este se representa con un círculo sólido con un hueco dentro, el cual se puede observar a continuación. Ahora sí, vamos a observar algunos ejemplos de cómo nosotros vamos a utilizar estos elementos para crear nuestro diagrama de actividades. Entonces vamos a mirar nuestro primer ejemplo. Tengo 3 videos, que en los 3 videos nos explica muchos ejemplos hasta que nos quede muy claro el tema. Ahora vamos a ver lo que son los diagramas de actividades. Los diagramas de actividades son una muestra de las acciones que va a ir realizando el sistema para cumplir su objetivo. Cuando comience una acción, va a realizar su proceso y luego al finalizar, va a comenzar otra. En este tipo de diagramas también vamos a ver las acciones como condiciones, vamos a tener un punto de inicio y vamos a tener un punto de fin. Son bastante parecidos a lo que son los diagramas de flujo, pero estos realizan una mejor descripción, una descripción más detallada de los procesos que va a ir realizando el sistema. ¿Para qué sirve entonces un diagrama de actividad? Va a servir para capturar las acciones internas de cada uno de los procesos que se va realizando en el sistema. Va a capturar las especificaciones que hemos ido viendo en el caso de uso. Por ejemplo, tenemos un caso de uso, ingresar al sistema, pero ¿qué se realiza luego de ingresar al sistema? ¿Y quién va a poder realizar esas acciones después de que ingrese? Entonces, ese tipo de detalles vamos a ir viendo en los diagramas de actividades. Vamos a mostrar los flujos entre los procesos de negocios. ¿Qué proceso sigue? ¿Cuál es su continuidad del proceso de ingresar al sistema? Entonces, la información que vamos a ir colocando en este tipo de diagramas se va a obtener de los casos de uso que vamos realizando y de los requerimientos que hemos ido identificando en el análisis que hicimos al sistema. Luego, entre los símbolos que manejamos en los diagramas de actividades, tenemos lo que es un símbolo de inicial, que es un nodo inicial, que va a mostrar el punto de partida del flujo del diagrama. Luego tenemos lo que es el símbolo para la acción, para escribir, para mencionar a la actividad que está realizando en ese momento el proceso. Y tiene este símbolo, el cual vamos a nombrarlo iniciando con un verbo. Vamos a describir la acción que se está realizando. Luego tenemos lo que es el símbolo de la flecha, el cual nos va a mostrar el flujo que va a tener todo el diagrama, en qué dirección va a ir cada uno de los procesos, qué actividad, qué acción sigue después de una entre otra. ¿Okay? Luego tenemos lo que es el símbolo del nodo final, el cual nos va a describir en dónde termina las acciones del sistema, en dónde termina el diagrama de actividades. Veamos un ejemplo. Este ejemplo es para poder conseguir, digamos, una legalización de algún título, de algún documento y el proceso que debemos seguir. Primeramente, vamos a llenar un formato, vamos a llenar un formulario. Luego de llenar el formulario, vamos a entregar el dinero y el formato y el formulario llenado. Pasamos al siguiente proceso, vamos a registrar la consignación. Luego de registrar la consignación, vamos a sellar la copia del formato. Luego de sellar la copia del formato, se va a entregar una copia del formato al cliente y termina el proceso. ¿Okay? Vamos describiendo paso a paso las acciones que se deben cumplir para realizar el proceso. Ahora, tenemos otro tipo de símbolos dentro de este tipo de diagramas, que son el símbolo de decisión, el cual es muy parecido al de diagrama de flujos, pero con la diferencia que en este tipo de diagramas ya no vamos a colocar la pregunta dentro del símbolo, dentro del rombo. Vamos a colocar directamente en los extremos de las flechas. ¿Okay?
Luego tenemos el símbolo de unión, el cual nos va a permitir poder recibir dos entradas a una acción y que de esas dos entradas pueda salir una sola acción a un determinado proceso, para un determinado proceso, ¿ok? Para que el proceso vaya continuando. Luego tenemos las acciones para poder dividir dos acciones que suceden al mismo tiempo, que van a realizar su acción en paralelo. Entonces, primeramente, parten de un solo proceso para luego dividirse en subprocesos y luego vuelven a unirse para que pueda continuar el flujo. Veamos los dos primeros símbolos que vimos, lo que es la condición, donde tenemos ingresar código del estudiante. Si el código del estudiante es correcto, vamos a solicitar el recibo de pago. Si no, ingresar el código del libro. Si solicita el recibo de pago, elabora la ficha de préstamo mensual y aquí tenemos dos entradas por las dos decisiones. Entonces tenemos esas dos entradas, una de ellas se cumple, una de ellas ya llega a este proceso, entonces ya puede informar la fecha de devolución. ¿Ok? La de unión no es muy usada, más que todo se usa la decisión cuando tenemos alguna pregunta en el proceso. Veamos cómo trabajamos de mejor manera con la de control, con la de decisión. Primeramente tenemos esta opción que es, digamos, la acción despertar, donde tengo dos opciones. O tengo hambre al despertar o no tengo hambre cuando he despertado. Entonces, en el caso de que sí tengo hambre, voy a desayunar. En caso de que no, posiblemente me vuelva a dormir. Entonces, termina la acción. Pero usando el símbolo sería despertar, he despertado, tengo la condición hambriento o la condición que no tengo hambre. Y nuevamente, si se cumple la de hambriento, desayuno y si no, me puedo volver a dormir. Entonces, usando el símbolo, lo realizamos de esta manera. En los extremos, en corchetes, vamos a colocar la opción que va a tener, para realizar estas otras dos acciones. ¿Ok? Ahora, tenemos los que son los diagramas en carriles, que son los diagramas en calle, que también lo hemos visto en los diagramas de flujo. Este tipo de diagrama nos permite organizar esas acciones en base a quién los realiza, a qué actor va a realizar cada una de esas acciones. Entonces, primeramente el cliente va a llenar el formato. Luego de llenar el formato lo va a entregar junto con el dinero. ¿A quién le va a entregar? Al cajero. Entonces va a registrar la consignación, va a sellar la copia de formato y va a entregarla ¿a quién? Al cliente. Entonces, cuando hacemos este tipo de diagramas con calle o con carriles, se entiende mucho mejor de quién realiza el proceso. Cuando veíamos en el primer diagrama, pareciera que era el anterior, pareciera que solo fuera un actor el que estuviera realizando, porque tampoco aquí lo estamos mencionando. Entonces se va a entender de mejor manera cuando hacemos ese tipo de diagrama, haciendo con los calles. Veamos un ejemplo más, donde vamos a hablar de solicitar algún producto, de la venta de algún producto, donde un cliente en un inicio va a solicitar un producto. Luego de que solicite ese producto, se va a dividir en dos acciones que van a pasar en paralelo. Va a realizar el procesar pedido, que va a realizarlo en el departamento de ventas. Luego va a extraer el artículo en el departamento de almacén y va a enviar el pedido. Ahora, una vez de que ya se haya completado la acción de enviar el pedido y solicitar el pedido, se va a dividir en dos acciones más que van a suceder en paralelo, que es el recibir producto y el facturar al cliente. Estas dos acciones van a suceder al mismo tiempo. Una vez de que finalicen, recién vamos a pagar la factura y vamos a cerrar el pedido en el departamento de ventas y se cierra todo el proceso. ¿Ok? Ahora, tenemos los que son los objetos. Son aquellos símbolos que nos va a permitir representar qué ha pasado o qué va a pasar con la acción cuando vaya de un lado a otro. ¿En qué estado se encuentra esa acción? Entonces, por ejemplo, acá tenemos llenar el formato. Llenamos el formato, pero aquí podemos mostrar el formato o en qué estado se encuentra. En llenado, en proceso, en cancelado, en qué estado se encuentra. Y luego entregamos el dinero y el formato. ¿Por qué razón venderías tu servicio? Bueno, vamos a esperar que nos pase aquí este anuncio, como todos los videos que tienen anuncios. Y continuamos. Me voy aquí a saltar. Listo.
Veamos el mismo ejemplo, pero realizando con los objetos, donde vamos a tener solicitar el producto, solicitamos el producto, procesar pedido, va a ingresar al almacén para extraer el artículo, pero el pedido posiblemente esté en un estado de en proceso. Está en proceso, luego que termine el proceso, se cambia a enviar el pedido. Una vez de que el pedido se haya enviado, puede estar en un estado de pedido completado. ¿Okay? Una vez de que las acciones se han completado, las dividimos en otras dos acciones que suceden en paralelo, donde va a ser recibir producto y facturar al cliente. Donde facturar al cliente, si está en un estado impagada, entonces va a pagar la factura y recién pasamos al cierre del pedido y cerramos el proceso. Entonces me permite poder describir en qué estado están los procesos. Y no necesariamente todos los procesos tienen que estar con un objeto, solo los que sean necesarios o estén sufriendo de algún estado al cambiar de una acción a otra. Veamos este ejemplo para entender de mejor manera cada uno de nuestros procesos, donde iniciamos para lo que es armar una computadora, donde en paralelo tenemos que estar preparando lo que es el case, lo que es el rack donde está todo el equipo, toda la computadora, todos los componentes, y lo que es preparar la placa madre. Entonces, cuando ambas ya estén listas, instalamos la placa madre, instalamos los drivers y luego instalamos las tarjetas, la tarjeta de video, la tarjeta de sonido, la tarjeta de red y terminamos el proceso. ¿Ok? Luego, veamos un último ejemplo, que va a ser cuando dividimos en subprocesos que suceden en paralelo, donde va a ser la actividad de vender boletos de avión en base a alguna aerolínea a un pasajero. El pasajero va a solicitar un pasaje. Va a verificar la existencia del vuelo que está solicitando el pasajero, el vendedor. El vendedor va a verificar, va a ver los detalles en la aerolínea. La aerolínea le va a dar los detalles. Va a informar esos detalles y precios el vendedor al pasajero. El pasajero, en base a esos datos e información, va a seleccionar un vuelo. Una vez de que seleccione un vuelo, va a solicitar un pago. Entonces va a solicitar el pago y además va a reservar las plazas. Estas dos acciones suceden en paralelo, donde al solicitar el pago va a pagar el pasaje y va a confirmar la plaza reservada. Se cumplen estas dos acciones y se emite el billete para que el pasajero pueda acceder a su vuelo y finalice el proceso. Entonces, como hemos visto, describe de una forma más detallada y en base a elementos como los objetos, el proceso que está cumpliendo el sistema y también identificando qué actores lo van realizando. Bueno, listo. Bueno, ¿qué nos pareció la explicación de la actividad? Compañeros, me gustaría escucharlos. Hasta ahí. Para que nos vamos complicado. Es muy claro. Sí, si nosotros, si ustedes conocen el proyecto que están realizando, si están centrados en el proyecto que están realizando, si lo tienen ya en mente, como cuando uno coloco algo pequeñito, como cuando uno quiere, no sé, montar una tienda o está visualizando montar un negocio, uno ya lo tiene en la mente, ¿cierto? Entonces, aquí ¿qué nos piden? Es ir colocando paso a paso, ¿sí? Cada una de esas actividades para poder lograr ese objetivo, ¿cierto? Esto es lo que ustedes van a realizar en el documento que van a entregar. Ahora, el documento que ustedes me van a entregar, ¿qué contiene? Vamos a volvernos por aquí. Lo tengo aquí. Ustedes ya hicieron un documento para la clase pasada, bueno, las personas que ya enviaron la actividad, en el cual enviaban los requisitos, hacían la descripción de los requisitos con su respectivo caso, ¿cierto?, de uso. Hasta ahí era la actividad de la semana pasada, ¿cierto? Ahora, lo que ustedes van a aumentarle es el diagrama de actividades, nada más. Y lo envían. Para las personas que ya realizaron la actividad, ¿difícil o sencillo? Compañeros. Está sencillo. Está bastante sencillo. Para los que no han realizado la actividad, entonces, recuerden, en la clase de la semana pasada, que era lo que ustedes realizaban, hacían la descripción de los requisitos, yo les envié un paso a paso donde está este formatico, ustedes lo llenan,
para los requisitos, para 4 requisitos funcionales, le hacían el diagrama de caso de uso. Ahora, a esos 4 diagramas de uso, les van a hacer a cada uno el diagrama de actividades. Listo. Bueno, toda esta información que nosotros acabamos de observar, pero acá está un poco más amplia, ustedes la van a encontrar en la siguiente sesión. Ustedes la van a encontrar ingresando en contenido del curso, proyecto, material del programa, materiales del programa fase análisis, material de formación, actividad proyecto 2, e ingresan en diagramas para la especificación de análisis de requisitos. Ingresamos en el módulo, este es el mismo módulo que miramos hace 8 días, solamente que ya ustedes van a observar la parte que es en la unidad 4, diagrama de actividades. Veamos aquí, ver, aquí nos lo explica en una sola página, lo mismo que acabamos de observar, sino que lo hice un poco más, profundizando un poco más para que nos quedara más claro. Encuentran el concepto de diagramas de actividades, los beneficios, los elementos de un diagrama de actividades, lo que acabamos de observar en la diapositiva. Nos da también aquí un ejemplo. Y nos presenta un ejemplo. ¿Listo? Y nos da también una breve síntesis de todo lo que se observó en el módulo. Bueno, hasta ahí es claro, ¿cierto? Ahora nos vamos con la segunda actividad que nosotros vamos a realizar. La segunda actividad nos dice que debemos realizar un mapa conceptual sobre la validación de documentos. Para el desarrollo de esta actividad, vamos a, igual, clic proyecto, clic en materiales del programa, y vamos a validación de documentos. Observamos el material, y aquí en el material vamos a encontrar la siguiente información. Una introducción, vamos a mirarlo ahora superficialmente. Vamos a encontrar una información, el concepto de informes de análisis, el concepto de instrumentos de medición y verificación y el concepto de trazabilidad. Bueno, ¿quién me recuerda? Recuerdan que nosotros ya miramos validación de requisitos. ¿Se acuerdan? Que nosotros hicimos unas actividades donde realizábamos el diseño de recolección de datos y el formulario de recolección de datos. ¿Me confirman, compañeros? Sí, señora. Exacto. Este tema de validación de documentos es muy similar al de validación de requisitos. Bueno, vamos a mirarlo de una forma muy global. Ya les digo el por qué. Bueno, porque esta es tarea para ustedes, para que ustedes lo estudien. Sin embargo, la actividad que yo les estoy solicitando, al finalizar el documento, ya encuentran la actividad realizada. Pero sí necesito que ustedes lo lean. ¿Por qué es importante conocer este documento? Porque una vez que nosotros conozcamos esta temática, en la siguiente clase vamos a realizar un taller en el cual pues que tenemos que tener los conceptos de validación de documentos. Bueno, en la validación de documentos son aquellos instrumentos que permiten verificar el estado de un proceso específico de manera detallada. Estos son tomados como un punto de referencia para tener una acertada toma de decisiones dentro del proceso que se ejecutará o el sistema que se está diseñando. Bueno, damos clic en ver más. Nos da una breve introducción. Vamos a mirarla. Son introducciones muy cortas porque los videos que están dentro del material de formación del SENA son videos de 1 minuto, 2 minutos, no son tan extensos.
Validación de documentos. Introducción. Según Ayavaca y Bernal 2017, la falta de calidad de los sistemas que se desarrollan es uno de los mayores contribuyentes a la llamada crisis del software. Actualmente, el desarrollo del software ha tenido un crecimiento muy importante y su implementación en diferentes áreas y productos ha crecido a pasos agigantados. Por lo tanto, en este componente se profundiza en la creación y correcto uso de los instrumentos que permiten la descripción de las características y las funcionalidades de un sistema, verificando el estado de los procesos e identificando si los requisitos que se espera obtener son los adecuados, lo cual facilita una correcta trazabilidad y se logra una óptima toma de decisiones. Bueno, entonces aquí nos dio una breve introducción, que es la validación de documentos y el por qué, ¿no? El por qué se debe utilizar. Entonces vamos a mirar el concepto de informes de análisis. Nos dice, esta es una definición que nos la da el señor, el doctor Dorrego. Esta definición la dio en 1994. Define que el informe de análisis son documentos en los cuales se plasma una serie de procesos de acuerdo a los requerimientos y objetivos a alcanzar, también conocidos como reporting, y su fin es realizar un análisis exhaustivo del sistema que se desea desarrollar y el rendimiento de los procesos, logrando influir directamente en la toma de decisiones. Es muy parecido a la validación de requisitos, en lo que nosotros realizamos en la validación de requisitos. Bueno, aquí nos dice, en el siguiente video se presentan algunos aspectos a tener en cuenta en un desarrollo de informe de análisis. Informe de análisis. Se desarrollan con base en los instrumentos que se utilizan para evaluar el software. El análisis del informe sobre las selecciones se documenta en listas de chequeo o en escalas de valoración. Estos instrumentos se elaboran a partir del uso y evaluación de las variables. A fin de garantizar su validez, con su uso se garantiza la objetividad en las decisiones de los expertos. Como los desarrolladores que participan en el proyecto, los datos se pueden analizar directamente a manera de mesa redonda sin que sea necesario anotarlos. Así se discute con los programadores sus opiniones anotadas en los instrumentos, con el fin de escuchar sus sugerencias sobre las posibles soluciones a las fallas que se hayan encontrado. Evaluar la revisión del objetivo u objetivos terminales puede conducir a su reformulación, modificación o agregar componentes para hacer un software más robusto y completo. Es importante tener en cuenta la información obtenida y como punto de partida el informe de requisitos de software para generar una óptima validación de documentos. Bueno, entonces aquí se nos explicó qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para realizar un informe de documentos. En su debido momento, en el momento no lo vamos a realizar. Bueno, aquí nos explica cuáles son las fuentes de información para nosotros obtener esa información para poder realizar nuestro informe. Nos dice que dentro de los sistemas de información nosotros encontramos diferentes fuentes. Hablamos de fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Quién me recuerda cuando nosotros hablamos de fuente primaria y fuente secundaria, a qué se refiere? Esto lo miramos en la parte de validación de requisitos. ¿Quién me recuerda esta parte? Cuando hablamos de fuentes de información primaria. ¿Qué es la información primaria? Decíamos que era ¿qué? Es información que encontrábamos de primera mano. Exacto, de primera mano. Muy bien. Y la secundaria, decíamos que era ¿cuál? La que ya era modificada, ¿cierto? Y la que ya es modificada, ¿en dónde la encontramos? Que la encontramos muchas veces en las revistas, en los documentales. Exacto.
Material bibliográfico. Exacto, ya es información secundaria. Ahora, esta información primaria, decíamos que se puede observar de forma directa y de forma indirecta. ¿Cuándo decíamos que se observa de forma directa y cuándo de forma indirecta? Un ejemplo. Cuando está presente el actor. Exacto. ¿Y de forma indirecta decíamos qué? ¿Solo observa? O podría ser también cuando alguien le comenta que observó, ¿no? Porque no directamente lo está haciendo esa persona. Directa cuando él está observando lo que está sucediendo. Bueno. Y decíamos que esa información secundaria se podía validar si es pertinente, obsoleta y si es confiable. Bueno. Continuamos. Dentro de los instrumentos de medición y verificación vamos a encontrar dos, que es la lista de chequeo y el cálculo de métricas de software. Entonces vamos a mirar el concepto aquí de instrumentos de medición y verificación. Plantea que los instrumentos de medición son herramientas necesarias para garantizar la calidad de los productos, ya sea por medición, verificación o control. Es importante identificar si los instrumentos de verificación cumplen con los parámetros establecidos. Este concepto lo dio el señor Romero Alvarado en el año 2018. Los instrumentos de verificación son formatos de control que se elaboran con el fin de registrar mediciones o el cumplimiento total o parcial de tareas, acciones, funciones o el desempeño de una actividad en particular, bien sea de un sistema o funcionario o proceso o procedimiento. Entonces, como hemos mencionado, existen dos tipos de verificación, lista de chequeo y cálculo de métricas de software. Vamos a mirar una sola por el momento, la lista de chequeo. Entonces, miramos la lista de chequeo. Lista de chequeo. La lista de chequeo son el instrumento más utilizado para recolectar información en la etapa de requisitos. También conocidas como checklist u hojas de verificación, son formatos que pueden ser analógicos o digitales, y su función es comprobar de una forma metódica y sistemática el cumplimiento o no de los requisitos que contiene la lista. Esta debe ser de fácil uso y muy concreta. Es preferible redactar un cuestionario fácil de responder que pueda contemplar todos los ítems necesarios y más fundamentales. Por lo general, la checklist tiene varios destinatarios y usuarios, lo cual sirve para hacer un autocontrol o control interno, aunque también sirve para supervisar el trabajo de otros, pudiendo verificar el cumplimiento o no de ciertas funciones o parámetros. A esto lo conocemos por el nombre de control externo. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de elaborar una lista de chequeo? Se debe contener toda la información que se necesita. La checklist debe ser corta, concisa y entendible. Debe estar redactada en un lenguaje sencillo y comprensible y con muy buena ortografía. El formato debe ser amigable y con buen diseño. También debemos seleccionar un nombre claro, el cual identifique para qué sirve el instrumento. Por ejemplo, verificación de equipos de cómputo. Se debe escribir las categorías o posibles variables de la información que se espera encontrar. Se debe establecer la escala de incidencia. Se debe diseñar la cuadrícula asegurándose de que todas las partes de la checklist estén claramente descritas. Esta herramienta busca quitar problemas y que se obtenga un formato claro y fácil de usar. Entre más básico, mejor. Aquí tenemos un ejemplo de una lista de chequeo. En la parte de arriba tenemos el nombre de la lista de chequeo. Es una lista de chequeo de módulo para registro de usuarios. En la primera columna tenemos la cantidad de ítems, en la segunda el criterio de actividad que vamos a evaluar, en la tercera cumple, en la cuarta no cumple y en la quinta no aplica, por si este criterio o actividad no aplica en la evaluación. Es un formato muy sencillo
y se la puede hacer de manera digital en un computador o análoga. Bueno, esta lista de chequeo nosotros la vamos a aplicar en la siguiente sesión. Tenemos un tallercito en el cual debemos de realizar la lista de chequeo. Bueno, más adelante también nos explica, bueno, aquí nos dice los pasos para elaborar una lista de chequeo adecuadamente. Nos dice que se debe determinar el ámbito, se debe diseñar el formato, se debe diligenciar la información y se debe registrar la información. Bueno. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de verificar un proceso? Tenemos una lista con toda la información que necesitamos, eso es lo que nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿no? Si se han seguido los procesos, si las métricas, rangos, tiempos, procesos, etcétera, se encuentran dentro de las tolerancias planteadas, si se ha diligenciado el formato de manera correcta, si hay una observación que realizar, si hubo acceso a toda la información que se necesitaba, si él o los productos cumplen con las especificaciones y si el producto final es conforme. Estas son preguntas que nosotros debemos de realizarnos en el momento de realizar para poder crear nuestra lista de chequeo. Bueno, entonces continuamos. Bueno, aquí nos habla un poco de trazabilidad. Ahora sí, hay un punto donde decíamos que tenemos que hacer un mapa, ¿cierto? Un mapa conceptual, pero resulta que aquí el módulo ya nos está dando el mapa conceptual, el que ustedes van a entregar, ¿sí? Entonces, a mí que me gustaría, no es que van a tomar un pantallazo y lo envían, ya no, lo pueden ampliar un poco más, le pueden hacer algunos cambios, ¿listo? Y ya como manera de información, sí me gustaría pues que ustedes repasaran, se informaran un poco más sobre este tema de validación de documentos. ¿Son claras las actividades que tenemos que realizar, compañeros? Sí, señora. Bueno, prácticamente... Hasta el momento, profe, son 3 actividades de las que hemos visto hoy. No, 2 actividades. La una que era realizar el diagrama, los diagramas de casos de uso. Recuerden que son cuatro casos de usos que ustedes tenían que presentarme, ¿cierto? Es la actividad pasada. Ahora, esos 4 casos de uso, ustedes les van a realizar los diagramas. A cada uno le hace su respectivo diagrama. Listo. Y también hay una actividad llamada mapa conceptual sobre validación de documentos, que prácticamente aquí está la actividad. ¿Sí? Él la está dando. El foro hacía parte de la anterior semana. Exacto. Y el foro hace parte de la anterior semana. Pero prácticamente aquí, o sea, la persona que no haya participado en el foro con esta información ya puede participar en el foro, porque fue lo que acabamos de explicar el día de hoy. Inquietud. En el diagrama, ¿ese se puede realizar por esta UML también? ¿O tengo que hacerlo así, pues, como no lo hacemos? No, lo puedes hacer en Canva, lo puedes hacer en Word. Es un diagrama común y corriente. Perdón. Me estoy basando en el mapa conceptual. El diagrama sí lo pueden hacer utilizando la herramienta StarUML. Pensaría yo que también lo pueden hacer en Word porque realmente lo que necesitamos es especificar cuáles son las actividades, ¿cierto? Para que se cumpla ese objetivo. Igual yo a ustedes les voy a pasar otros videitos, 2 videos más, en el cual vuelve y rectifica. Hay muchos ejemplos que nos indican cómo realizar los diagramas, ¿ya? Pero pensaría yo que lo pueden hacer en Word, ¿no? Para que pronto no se compliquen. O sea, Word o lo pueden hacer StarUML. No es que tenga cosas así muy difíciles de realizar. ¿Listo? Listo, profe. Profe, ¿y la validación de documentos solo sería portada y el mapa conceptual? Sí, exacto. Y eso, que no hay necesidad de la portada. El mapa conceptual lo realizan y me lo envían. Ya. Pero cuando yo les digo, porque aquí ya prácticamente yo les estoy dando la tarea, ¿no? Ya prácticamente aquí está. No es que ya de una le van a tomar el pantallazo y me envían el que está aquí, no, por lo menos le podemos colocar un poco más de información. ¿Listo?
Listo, profe. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que, pues para hacer los diagramas, pues tenía la duda y digamos, es que no me gusta utilizar la aplicación de StarUML. ¿Lo puedo hacer también en Canva? ¿No hay ningún problema? ¿Aló, me escucha? Está silenciada, profesora. Sí, ya, o sea, lo ideal es que se realice con la herramienta StarUML, ¿cierto? Porque pues es la que nosotros estamos en el momento estudiando, es lo ideal. ¿Listo? Además de que recordemos que pues esta herramienta es la que me permite estandarizar los diagramas, ¿no? Entonces, lo ideal es que aprendamos a utilizar StarUML. ¿Listo? Para el mapa conceptual, sí pensaría yo que ese sí no hay problema, lo pueden hacer utilizando Word. No hay ningún inconveniente. Profe, ¿y el mapa también sería en grupo o es individual? No, el mapa lo pueden hacer individual, porque prácticamente el mapa ustedes ya lo tienen. Entonces no hay ningún problema. Y otra pregunta del trabajo pasado, que era el cuadro con lo de más la imagen, yo vi que en la guía usted colocó otro cuadrito sobre las historias de usuario. ¿Eso también hay que hacerlo? O sea, mencionaba que el de la descripción y especificación de requisitos y también mencionaba otro cuadro que era el de la historia de usuario, pero ese no lo explicó en el video pasado, en la clase pasada. No, es que ese ya lo habíamos explicado al inicio, cuando miramos la parte de historias de usuario. Entonces, yo lo que indicaba era que podían utilizar cualquiera de los dos formatos. Es lo que indica en el paso a paso. Ah, o sea, solamente es uno de los dos formatos más la imagen. Sí, es uno de los, es uno de los dos, sí, es uno de los dos, pero es porque ya lo habíamos explicado al inicio. ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Fabián? ¿Que tiene la manito alzada? No, profe, qué pena, gracias. Bueno, entonces creo que todo fue claro, ¿cierto? En la sesión del día de hoy, de las dos actividades que vamos a presentar. Ahora, sí, Julián. Pensé que tenía. Profesora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señor, cuéntame. Profe, quería consultarle sobre las fechas de presentación de las evidencias. Yo me estoy poniendo al día con algunas cosas que tengo pendientes. Bueno. ¿De todas las actividades o solamente de esta actividad? Podemos hablar de todas las actividades. Bueno, listo. Bueno, si vamos a hablar de cada actividad tiene una fecha de entrega, ¿sí? Que está dentro de los anuncios. Siempre vamos a encontrar nuestras fechas de entrega. Pero yo les he dado siempre como ese tiempo extra, ¿cierto? Para que ustedes se me coloquen al día. Entonces, por favor, la parte técnica finaliza el 31 de este mes. Al menos al 30, 31, que tengamos prácticamente casi todas las actividades enviadas. ¿Sí? Yo sé que la mayoría ya han enviado las actividades, realmente son pocos los que les hace falta. Que si les falta actividades, que sean una, 2 actividades. ¿Por qué yo digo al 30 de este mes? Porque resulta que ustedes a partir de septiembre, todo el mes de septiembre, vamos a mirar aquí el cronograma, como para que apreciemos un poquito más lo que estoy hablando. Vamos aquí a contenido. Vamos aquí a información del programa. Vamos a cronograma. Y en cronograma, ingreso en cronograma en la fase, que es en la que estamos, ¿no? En la fase análisis. Y ya nos estamos acercando a la finalización de la fase. Y resulta que cuando finalicemos la fase, esta fase debe estar con todas las actividades ya realizadas, porque si usted no aprueba esta fase, no puede continuar con
con la formación, lo mismo que pasó con la fase de inducción. Es que no me cargó. Tenemos un momento. Eso, ahora sí ya cargó. Listo. Lo voy a ampliar un poquito porque está un poquito... Exacto. Bueno. Entonces, yo desde un inicio les había indicado, desde que iniciamos la fase análisis, que las actividades, ustedes tenían plazo para enviarlas casi dentro de todo el proceso de la fase de análisis, pero cuando finalicemos la fase de análisis, usted ya debe estar al día, ¿sí? Debe estar al día. ¿Por qué? Porque si usted no está al día, entonces ahí ya no puede continuar con el proceso de formación. Pasa como lo que les pasó a los compañeros que no superaron la fase inducción. Entonces, con la fase, con lo que corresponde conmigo, líder técnico, nosotros vamos en, ya les digo, vamos aquí. Si ustedes observan el cronograma, miren que conmigo van hasta, el líder técnico va hasta el 31 de agosto. ¿Ya? Y de ahí continúan con instructor transversal de matemáticas a nivel básico y de nuevo con el instructor de inglés. ¿Ya? Es un mes que ustedes continúan de nuevo con los transversales, pero la idea es que en este mes, ya si usted debe alguna actividad, al menos sea una o dos actividades, que no es que todavía le falte todas las actividades por enviar. ¿Por qué? Porque a partir ya de octubre ya se inicia otra fase y si no está al día no puede continuar. ¿Me hago entender hasta ahí, compañeros? Sí, profesora, muchas gracias. Bueno, entonces recuerden, siempre, o sea, en el... ¿Sí? Profe, buenas noches. Muy buenas noches. Qué pena, profe. Una pregunta. Buenas noches, ¿cómo está? Una pregunta. ¿Usted puede volver a hacer como eso que nos hizo el otro día, pues, de especificar qué actividades nos falta, pues, a cada quien? Como para... Se las envío. Para estar Yo les seguro de estaba cuál es. enviando. Sí, yo igual les he estado enviando a cada uno al correo cuáles son las actividades que les hace falta. Lo realicé hasta el día, cada semana lo he venido realizando, hasta el día viernes lo realicé, o sea, cada uno en su correo debe haberle llegado, ya, hasta el día cuáles son las actividades que le hacen falta. Ok, en esta profe, semana, tengo otra preguntita. Dime, sí. No, lo que pasa es que en la parte de inglés, ¿cierto? Había como una especie de evaluación o algo así. Si digamos uno la pierde y saquen de eso, era una sola opción, ¿la profesora puede volver a habilitarla? Sí, claro. Sí, ustedes le escriben a la profesora para que por favor ella les vuelva a habilitar la evaluación, porque recuerden que ustedes deben aprobar todas las evidencias, todos los RAS se deben aprobar para que puedan continuar a la siguiente fase, que es la fase de planeación. ¿Ya? Ok, Lo que voy a, muchas gracias. sí, lo que voy a hacer, bueno, lo que voy a hacer, igual cada uno de ustedes sabe qué actividades debe, porque he estado enviando mucho correo internamente, o sea, que ustedes ya saben qué tienen pendiente. Pero, recuerden que cuando apenas iniciamos en el grupo de WhatsApp, yo compartía también un listado en el cual indicaba cómo van ustedes, entonces lo voy a hacer públicamente, de nuevo. Obviamente ahí no van, solamente va el nombre y las actividades que les hace falta. ¿Ya? O bueno, todas las actividades que van hasta el momento. Entonces, para que ya quede algo, si de pronto no lo han mirado a través del correo, pues lo pueden mirar a través del WhatsApp. Pero a este tiempo ya cada uno sabe qué actividad específica es la que está debiendo y además que tiene el paso a paso, ¿no? Recuerden que esta vez se los envié con el paso a paso. Debe tal actividad y este es el paso a paso a seguir. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿O hasta ahí todo ha sido claro? Todo claro, profe. Bueno, entonces antes de finalizar, voy a compartir el link de la sesión
de la lista de asistencia, perdón, para que por favor la diligenciemos. Nos vamos a tomar unos 3 minuticos, por favor, vamos a diligenciar la lista. Y mientras la están diligenciando, aprovecho también para indicarles en la siguiente sesión, como nosotros ya miramos la parte de validación de documentos, sí me gustaría que vamos leyendo un poco sobre, tenemos que hacer esta actividad, ficha técnica de los productos requeridos, de los términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para la evaluación del proveedor, sobre todo lo que es la lista de chequeo. Vamos más o menos imaginando cómo puede ser esa lista de chequeo para nuestro proyecto. Más o menos, es irle imaginando. Igual en la siguiente sesión yo les voy a explicar cuál sería el formato que vamos a utilizar. ¿Sí? Con la información que hoy escuchamos, con la información que tenemos en la plataforma, recordemos que tenemos que hacer una lista de chequeo para evaluar los proveedores, para evaluar también nuestro proyecto, de acuerdo de qué tipo de proyecto estamos realizando. ¿Con qué información? La información que ustedes encuentran en materiales del programa, fases. Vamos a material de formación, actividad de proyecto 2. Aquí, validación de documentos. Entonces, para que por favor este tema ustedes lo vayan ya leyendo un poco. Bueno, ahora, sobre cómo van a enviar la actividad, las actividades mencionadas. Recuerden que vamos a actividades, actividad proyecto 2, ingresamos en guía de aprendizaje y ingresamos en actividad de aprendizaje, GA2. Listo. Y aquí vamos a enviar nuestro documento, en el cual va la descripción de los requerimientos, que van los casos de usos y los diagramas de casos de uso. Lo vamos a enviar por este espacio. Igual esta información yo se las envío por el paso a paso. Y el mapa conceptual lo vamos a enviar por, vamos a ver aquí, vamos a buscarlo. Aquí está. Actividad de aprendizaje GA2 2205010993 AA3. Esta información no se preocupen que yo les envío el paso a paso, cómo deben enviar la actividad. ¿Listo? Aquí está, mapa conceptual. Y cargamos la actividad. Bueno, entonces creo que ya quedó todo claro. Entonces dejamos ahí y espero por favor que se coloquen al día en el desarrollo de las actividades. Por favor, los que no han enviado las actividades de la semana pasada, se las recomiendo mucho. Ya la pueden complementar mucho más. Los que no han realizado la participación en el foro con la sesión del día de hoy, pues creo que ya quedó totalmente claro. Entonces quedo atenta pues al envío de las actividades. Que pasen muy buena noche y que descansen. Bueno, muchas gracias, profe. Buenas noches a usted y a los compañeros. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Feliz noche para todos. Bueno, feliz noche.